Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Estamos listos para la predicación? Trae su Biblia, trae donde anotar, el celular, una libreta, Biblia de papel, Biblia en hebreo. ¿Alguien trae Biblia en hebreo? No, quizá alguien trae Biblia en hebreo, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al mensaje. Estamos predicando unos mensajes que tienen por nombre a partir del domingo pasado, Jesús y ellas. ¿Quiénes son ellas? Son mujeres que quedaron registradas en los evangelios, que tuvieron un encuentro con Jesús, que caminaron con Él, y hemos tomado la vida de algunas mujeres en la Biblia, en especial del Evangelio de Lucas, para traer alguna enseñanza a las mujeres de hoy en día. El domingo pasado empezamos hablando sobre Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Hablamos sobre María, la sierva del Señor, que presta su vientre para que el Salvador del mundo nazca. Hablamos sobre Ana, una mujer que aparece en los evangelios, que profetiza de parte de Dios, ¿verdad? Hemos hablado sobre eso y hoy queremos continuar hablando sobre estas mujeres que se encontraron con Jesús y que es una enseñanza para todos al final del día, pero pues Dios puso en nuestro corazón predicar en específico a las mujeres con estos temas. Vamos a orar y desarrollamos este mensaje. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te pedimos que prepares nuestro corazón, Espíritu Santo, para recibir tu palabra con humildad, con entendimiento, que quites de nosotros toda altivez de espíritu o arrogancia, Señor, que impide que recibamos el mensaje en nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, déjanos escuchar tu palabra con fe. Danos fe para oír tu palabra, para escuchar y aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias por la bendición que hoy tenemos de poder tener una Biblia, de poder estudiarla, de poder escuchar tu voz a través de este precioso libro, Señor, que nos deja la instrucción para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y ellas, encuentros que cambiaron vida. A manera de repaso, la semana pasada hablamos sobre María, sobre Elizabeth y sobre Ana, que aparecen en el Evangelio de Lucas. ¿Qué enseñanzas extrajimos la vez pasada de estas mujeres? Uno de los puntos que hablamos la semana pasada es que Elizabeth, por ejemplo, era una mujer avanzada en años, y Dios le profetiza, Dios le habla y le dice que va a tener un bebé, ¿verdad? Y siendo avanzada en años, ella tiene en su vientre a Juan el Bautista, este hombre que prepara el camino para que Jesús llegara, este hombre que anuncia la llegada del Mesías. Hablamos de María, que era una mujer también muy joven, entre los 15 y 17 años de edad más o menos, pero aprendimos algo sobre esto. Aunque estas mujeres tuvieron situaciones difíciles, aunque estas mujeres tuvieron todo para quejarse, para quizá darle entrada a la amargura, estas mujeres eligieron el camino de la confianza en Dios. Eligieron el camino de reconocer que eran siervas de Dios y que eran dichosas por haber sido llamadas para participar en la obra de Dios. Pudieron haber elegido el camino de la amargura. Por ejemplo, Ana, nos dice la historia en el Evangelio de Lucas, que Ana fue una mujer que después de casarse, después de 7 años de casada, quedó viuda. Y después se fue a ministrar, a servir en el templo hasta los 80 y tantos años de edad. ¿Sí? Nunca se volvió a casar, se entregó al Señor, ¿verdad? Y sirvió toda su vida y solamente 7 años de casada. Estas 3 mujeres tuvieron todo para elegir el camino de la amargura, para elegir el camino de la queja, pero eligieron el camino de la confianza en Dios. Ahora, podrías llegar a pensar que el antídoto para la amargura es la felicidad. Uno podría llegar a pensar, bueno, yo creo que el antídoto para la amargura, pues es ser feliz. Pero el testimonio de estas mujeres nos dice que el antídoto para la amargura no es la felicidad. El antídoto para la amargura en el corazón de una mujer es la confianza en Dios. A medida que una mujer aprende a confiar en Dios, entonces no le da espacio a la amargura, a la queja o al resentimiento. El antídoto para la amargura no es la felicidad, porque esa escasea. Y cuando la felicidad escasea, cuando la felicidad es intermitente, va y viene,
entonces la amargura puede tomar terreno. Pero estas 3 mujeres nos enseñan que una mujer de Dios tiene que elegir el camino de la confianza en Dios. Ese es el antídoto en contra de la amargura. El gozo y la alegría en la vida de una mujer son armas poderosas, porque también Dios le ha dado a la mujer la autoridad para poder bendecir o poder también a través de su vida traer maldición a los suyos o a su hogar. Uno de los resultados de la amargura, nos dice la Biblia que la amargura no solamente se queda con la persona, la amargura se extiende como raíces profundas y empieza a contaminar a los demás. Eso es algo muy interesante. La amargura, dice la Escritura, que es como una especie de raíz profunda que va por debajo y sin darse cuenta empieza a contaminar el corazón de la persona que tiene la amargura y empieza a contaminar el corazón de los demás. Relaciones complicadas, aislamiento, queja. Las palabras son el lugar por el cual la amargura trata de salir, ¿verdad? La amargura no solamente se queda dentro, sino que a través de las palabras se expresa la amargura. No me dejarás mentir. Muchos nos hemos dado cuenta cuando hablamos con alguna persona, cómo a través de sus palabras, cómo a través de su plática, tú alcanzas a distinguir un sabor, un tinte de amargura. Platicas con alguien y tú escuchas lo que está diciendo y entre líneas, dicen por ahí, ¿verdad? Tú alcanzas a distinguir un tono de amargura, porque sin darse cuenta, la amargura se filtra en sus palabras y lo que sale de su boca, ¿verdad? También va contaminado por la amargura. Pero nos dicen estas mujeres en la Biblia, ¿verdad? María, Elizabeth, Ana, que el antídoto para la amargura no es la felicidad, es la confianza en Dios. Confiar que Dios tiene cuidado de tu vida, confiar que Dios sigue teniendo un propósito para ti, confiar en que tu vida está en manos del buen pastor, confiar en que Dios cada circunstancia la tiene bajo sus manos, confiar en Dios en todo momento, tener la seguridad de que Dios es soberano, su sabiduría es mayor a la nuestra. Eso te va a ayudar a repeler a la amargura. Fíjate bien, no es la felicidad, es la confianza en Dios. La confianza en Dios produce en el corazón de una mujer dicha, seguridad, esperanza, porque Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito para cada situación. Dentro de la Biblia, del Nuevo Testamento, comentábamos la semana pasada, yo hacía la pregunta, ¿verdad? Muchos creen que el primer profeta del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, y no es así. La primera persona que aparece profetizando en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, es una mujer. Y es Elizabeth, una mujer, la que aparece profetizando, ¿verdad? Antes que Juan el Bautista. Dice que Elizabeth llegó a saludar a María, ¿verdad? Todavía Jesús ni nacía. Jesús todavía era un pequeño embrión en el vientre de María, todavía el Salvador del mundo no tomaba su forma de hombre, ¿verdad? Había nacido y ya estaba bendiciendo a estas mujeres. Y dice que Elizabeth llega, saluda a María, es llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar. Era un título que no se le daba a las mujeres, el de profeta, solamente a los hombres en la Biblia. Pero Lucas y los demás evangelistas registran que las mujeres profetizaban, eran llenas del Espíritu Santo, la misma dinámica que los hombres. Y Elizabeth es llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar sobre lo que María llevaba en su vientre. La primera persona que profetiza en el Nuevo Testamento, después de que se termina la época de los profetas del Antiguo Testamento, es una mujer. Qué interesante es cómo el Evangelio, cómo el Espíritu Santo tomó control de la narrativa de los evangelistas para poder empezar a levantar a la mujer al lugar que le correspondía, para empezar a darle a la mujer el lugar que merece y que Dios le estaba dando en su plan eterno, su plan perfecto. La pone como una mujer que profetizaba. Pero ojo, hablamos también de esto la semana pasada, la amargura no va a dejar que la mujer pueda profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Adivinar el futuro? No, profetizar es hablar las verdades del cielo, hablar de parte de Dios, hablar palabras que bendicen, hablar palabras que edifican, hablar palabras que animan en la fe a otros, hablar palabras que exhortan a otros. El secreto del profeta no está en lo que dice, lo dijimos la semana pasada, el secreto del profeta está en lo que
escucha. El secreto del profeta está en oír bien lo que Dios dice para hablar de parte de Dios. Pero si Elizabeth, si Ana, si María hubieran tomado el camino de la amargura, ¿y por qué voy a tener un bebé tan grande? ¿O por qué voy a tener un bebé tan joven? O Ana diciendo, ¿por qué no me volví a casar? ¿Por qué no tuve hijos? ¿Y por qué estoy aquí todo el tiempo? Y 80 años sin marido, ¿verdad? Ellas no eligieron ese camino. Ellas eligieron el camino de la confianza en Dios. No le dieron chance a la amargura. No le dieron oportunidad al resentimiento. Entraron en el camino de confiar en Dios y su propósito, y quedó su testimonio registrado como mujeres que hablaban de parte de Dios. Los primeros años de un niño son muy importantes. Los primeros 7, 8, 9 años de un niño, de una niña son muy importantes, y es la edad donde la mamá tiene mucha influencia sobre los niños. La mamá tiene mucha influencia en los primeros años. Los padres estamos ahí, los varones estamos ahí, pero tenemos una función más adelante en los años para ellos. Pero en los primeros años el niño se está alimentando literalmente de todo de la madre. La madre lo amamanta, la madre le da de comer, pero también la madre le provee alimento de lo que le dice con sus labios, de lo que le habla al niño, ¿verdad? Los niños en la cultura judía reciben la palabra de Dios de las madres, porque no solamente les dan de comer, sino que también les profetizan a los niños. No les adivinan el futuro. Profetizar les hablan la palabra de Dios a los niños, porque es el tiempo de la formación. Entonces, pero cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay queja, entonces no se puede tener esta bendición en la vida de las mujeres. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a leer Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, y vamos a ver otras mujeres que aparecen también aquí. Lucas 8, verso 1 en adelante, dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Vamos a dejar los pasajes ahí. Dice que Jesús recorrió las ciudades y aldeas cercanas, predicando la buena noticia y el evangelio, y hablando de parte de Dios. Y esto puede parecer un detalle irrelevante, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús fue un rabino, Jesús fue un maestro de la palabra del Antiguo Testamento. Y había lugares en esa época a los cuales las mujeres no tenían acceso. Por ejemplo, los famosos recintos llamados sinagogas, donde se enseñaba el Antiguo Testamento. El Nuevo no, obviamente, porque se estaba escribiendo apenas, pero el Antiguo Testamento se enseñaba, el Antiguo Testamento se ministraba en esos recintos llamados sinagogas. Las mujeres no tenían acceso a ese lugar, solo los hombres. Solo los hombres, ¿verdad? Y de cierta edad hacia adelante, pero había lugares a donde no podían llegar. Había cultos públicos donde la mujer podía recibir algo de palabra, algo de instrucción, pero si la mujer quería profundizar en la Escritura, no tenía acceso a esos lugares, solamente los hombres. Pero encontramos a Jesús, este maestro, este rabino judío de aquella época, el Mesías, el Hijo de Dios obviamente, pero una figura rabínica de maestro de la palabra, saliendo de las cuatro paredes, saliendo de ese recinto, para predicarle a todo el mundo, para enseñar a todo el mundo, y entre ellos, pues también estaban las mujeres. Pienso que las mujeres quedaban asombradas porque muchas de ellas tenían hambre, tenían deseo de conocer más de Dios, pero la cultura no se los permitía. Pero Jesús salía, iba a las ciudades, iba a las aldeas, iba a esos lugares cercanos y predicaba y anunciaba a todos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Había mujeres que habían estado enfermas, mujeres que habían estado batallando con cuestiones espirituales, y muchas de estas mujeres no recibían la sanidad, la ministración. ¿Por qué? Porque tristemente la religiosidad y la cultura judía de aquella época tenía a las mujeres en una posición de ciudadanos de segunda categoría. Si la mujer estaba padeciendo por algo, pues era por adúltera, a lo mejor era por otra cosa, tenía pecados ocultos, le había sido infiel al marido, y le achacaban todas esas cosas a una mujer enferma o con situaciones espirituales, le ponían ese estigma.
Y por eso cuando Jesús sale a predicar el evangelio, pues llegaban todas estas mujeres que no habían tenido oportunidad de ser ministradas, de ser sanadas, pero Jesús les mostró su amor, Jesús les mostró su compasión, sanándolas, liberándolas, ¿verdad? Vemos el ejemplo en la escritura de la mujer adúltera que fue hallada en adulterio y fue presentada delante de la gente ahí para ser apedreada, ¿verdad? Ahora, si la mujer en esta historia de la mujer adúltera fue hallada en adulterio, para adulterar, ¿cuántos se necesitan? 2, ¿verdad? Pero ¿quién estaba nada más ahí? Una. ¿Y el otro? ¿Y el mono? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? ¿Qué nos dice esa historia? La cultura tenía cierto favoritismo. ¿Sí me explico? Estaba siendo estigmatizada, estaba siendo señalada. Y cuando Jesús va a las aldeas y los pueblos y encuentra a estas mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, dice de María Magdalena, de quien habían expulsado 7 demonios. Era porque había mucha necesidad de las mujeres. Y Jesús lleva la palabra a las mujeres, la sanidad, la libertad, pero sobre todo la compasión que Jesús les mostraba. El acercamiento de este hombre llamado Jesús a las mujeres que mucho tiempo habían sido rechazadas, que no podían rentar un lugar donde vivir. No les querían rentar un lugar para donde vivir por su condición espiritual, por su enfermedad, no conseguían trabajo. Eso se traducía en cuestiones de economía, en cuestiones de pobreza. Pero Jesús salió de esos lugares a predicar el evangelio a hombres y mujeres, y estas mujeres eran sanadas, eran liberadas. Pero fíjate, también dice, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos, entre ellas María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. El verso 3, y luego dice, Juana, la esposa de Chuza, administrador, ¿de quién? De Herodes. Y Herodes era el mandamás ahí del imperio romano, ¿verdad? Y Juana era la esposa de Chuza, una persona que administraba ahí en el palacio, ahí en el lugar donde estaba este emperador romano llamado Herodes. Esta figura de Juan es muy importante porque nos dice el Evangelio. Ahora, fíjate bien, que esto esté escrito en el Evangelio, que esto esté escrito ahí desde el tintero de Lucas, no está nada más escrito ahí porque sí. Si están estos detalles de estas mujeres es porque el Espíritu Santo a través de Lucas nos quiere decir algo. Y nos quiere decir que las mujeres fueron importantes. Y que esta mujer llamada Juana fue muy importante, ¿verdad? Para el Evangelio, para la escritura del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque ¿cómo supo Lucas, que ni siquiera conoció a Jesús, que Lucas se convierte a Cristo muchos años después de la resurrección de Jesús? ¿Cómo supo Lucas muchos detalles que sucedieron con la muerte de Juan el Bautista? ¿Cómo supo Lucas los detalles que sucedieron dentro de la casa de Herodes para poder registrar el Evangelio? Adivina quién le contó todas esas cosas a Lucas. Juana, la esposa de Chuza, la esposa de este administrador de Herodes. Ahora, qué interesante es la soberanía de Dios, porque Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, es como si fuera la esposa de la mano derecha del presidente. Entonces no era una mujer así como sin influencia y sin dinero, era una mujer de la alcurnia, era una mujer que tenía economía, que tenía influencia. ¿Sí? Ella no fue llamada por Jesús únicamente para coserle los guaraches a los apóstoles, hacerles enchiladas a los discípulos, ¿verdad que no? Ella fue llamada, ¿verdad?, con esta posición, porque Juana quizá fue una de las mujeres que le ayudó a Lucas a recopilar los hechos para el Evangelio. Pero también Juana, ¿verdad?, fue una mujer que quizá introdujo el Evangelio dentro de un círculo al cual los apóstoles no podían llegar, porque ella tenía acceso a ese círculo, a ese ambiente social y de la política, por su posición, por ser esposa de este alto funcionario, ¿sí? Es importante ver que el papel de la mujer cerca de Jesús no fue únicamente para cuestiones domésticas, fue un papel mucho más relevante, lo encontramos con esta mujer. Ahora, dice, y Susana y muchas otras. ¿Qué hacían estas mujeres? Léale ahí conmigo. ¿Qué hacían? Contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Fíjate qué interesante es que Herodes, el emperador romano, pues ahí con su influencia, con su economía y su dinero, pues le pagaba
a Chuza, que era su administrador, ¿o no le pagaba? Le pagaba. Y pues Chuza, ¿verdad?, le daba su mesada, su sueldo, no sé, ¿verdad?, a su esposa, ¿verdad? Y ese dinero era para financiar el ministerio de Jesús. Uno no sabe muchas veces cómo Dios obra. Herodes ni enterado que los propios recursos de su gabinete, de su gente, ¿verdad?, estaban sirviendo para financiar el ministerio de Jesús. Al hombre que quería matar, al hombre que él sentía competencia porque se consideraba él como un dios. Recuerda que los emperadores romanos se consideraban como dioses. Y esta mujer, ¿verdad?, de los recursos de Herodes, porque era el sueldo de su esposo, ¿verdad?, ofrendaba para el ministerio de Jesús. Qué interesante y qué figura tan importante la de esta mujer que ocupa un versículo en la Biblia, pero trascendente, importantísimo para que el Evangelio haya sido escrito. Ahora, quizá Juana, esposa de Chuza, también representa a las mujeres que saben que tienen que ofrendar, que saben que tienen que diezmar, pero lo hacen a escondidas del esposo porque el esposo no cree en este principio. Se quedaron muy callados, ¿verdad? Uno que aquí no hay. En la mañana sí se enojaron unos, ¿verdad? Salieron medio enojados de aquí, ¿verdad? Pero sucede, claro que sucede. Claro que sucede cuando la mujer entiende estos principios, cuando la mujer entiende estos valores, ¿verdad? Ha sucedido que la mujer dice: yo quiero bendición para mi casa, yo quiero cumplir esta enseñanza de Jesús para mi vida, yo quiero que mi economía, el Señor Jesús sea el Señor de mi casa, y quizá, ¿verdad?, voy a apartar mi ofrenda, voy a apartar de lo que mi esposo me da o de lo que tengo del gasto de la casa, porque yo quiero ofrendar para el ministerio de Jesús. Y muchas veces lo hacen escondidas por diferentes cuestiones. En el peor de los casos, el esposo no es creyente. En algunos de los casos, el esposo no quiere caminar en base a este principio, pero hay mujeres que lo hacen así. Esa es la situación, ¿verdad? Parece que las mujeres a veces son llamadas a entender algunas cosas antes que los hombres, ¿verdad? Pero las mujeres fueron de gran relevancia en el ministerio de Jesús. A diferencia de la visión tradicional que asocia la presencia femenina con tareas del hogar, las mujeres que acompañaban a Jesús desempeñaron funciones fundamentales en su ministerio, ¿sí? Esta mujer llamada Juana era una mujer de cierta posición, que posiblemente ella tenía siervos o sirvientes a su disposición, ¿sí? Era gente que estaba acostumbrada a un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y no fue llamada únicamente para hacer cuestiones como remiendos o cocina. Fue llamada para una posición importante. Y es ahí donde yo quiero empezar a hablar esto a tu corazón, ¿verdad? Tú como mujer tienes un papel mucho más importante que solamente los asuntos domésticos o los asuntos de los que a veces la cultura te quiere imponer. Tú tienes un lugar importante para Jesús. Tú eres una discípulo muy importante para Jesús, no solamente con las cuestiones de la vida diaria o el hogar, porque a veces te abruman. Ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, pero desempeñaron estas mujeres papeles fundamentales. Quizá tú puedas decir, pues ¿qué tan trascendente, pastor, puede ser mi función de cuidar a mis hijos, hacer la comida, estar en casa? ¿Qué tan trascendente puede ser eso, verdad? Es trascendente, es importante lo que tú haces, ¿verdad? Porque Dios tiene un lugar importante para ti en tu hogar por lo que haces. Cuando la mujer avanza en años, la que se convierte en abuelita, la que ve a los nietos, puede decir, bueno, ¿y cuál es mi papel? ¿Qué tan trascendente puedo ser yo? Ya en esta posición dentro de mi familia, ya no soy la mamá porque mis hijos crecieron, pues ahora soy la abuelita, ¿verdad? ¿Qué tan trascendente puedo ser? Bueno, Jesús dice, tu lugar, tu figura como mujer es trascendente, es importante para el cumplimiento del propósito, para ti, para los tuyos. Estas mujeres no se limitaron a servir en aspectos prácticos, sino que participaron activamente en la vida. Había mujeres que fueron fundamentales en la recopilación del testimonio para escribir los evangelios. Esta presencia de las mujeres demuestra que Jesús valoró la dedicación y la fe de estas mujeres, reconociendo su capacidad de influir y de transformar la vida a través de su entrega y de su comunión. Allá aparecen esas mujeres. Ahora, pero existe esta otra parte dentro de la mujer, que es la lucha entre las actividades
de la vida diaria, entre los afanes, entre las responsabilidades, las obligaciones y el llamado de Jesús al estar a sus pies para ser sus discípulas, para estar tiempo con Él. Hay unas hermanas aquí en Lucas, digo hermanas entre ellas, ¿verdad? Porque era María y Marta. Y en Lucas 10:38 encontramos la historia de María y Marta. Dos mujeres, ¿verdad? Que presentan una imagen o un conflicto que puede existir en la vida de las mujeres. El estar con Jesús o el estar sumamente preocupada por los asuntos de la vida diaria. Lucas 10:38 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Marta presenta esta queja delante de Jesús y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Leemos esta historia y podríamos llegar a pensar que tú como mujer te tienes que identificar con alguna. Aparece Marta preparando la cena, las cuestiones del trabajo y de la práctica para sacar adelante esta cena y este evento que Jesús iba a tener en esa casa para los invitados y todo esto. Y encontramos a María que estaba a los pies de Jesús, ¿verdad? Y quizá como mujer puedas decir, pues quizá esta enseñanza, pastor, tenga que ver con identificarme con alguna de ellas. Y tú puedes decir, no, yo me identifico como Marta. Yo soy Marta, preocupona, me gustan los detalles y ando de afanada todo el día, ¿verdad? Falta un año para un evento y yo mañana ya estoy así, mire, parece que va a ser el día de mañana, ¿verdad? Dando detalles y esto asunto. Yo soy Marta, porque Marta era de la clase de, nos presenta una figura de una mujer que dice lo que piensa. Marta dice lo que piensa. Marta, yo me imagino que Marta pasó con la olla del pozole, ¿verdad? Iba caminando Marta con la olla y volteó y vio a María contemplando a Jesús y soltó la olla del pozole y le dijo: oye Jesús, ¿qué onda con María? Pues dile que se pare a ayudarme, ¿verdad? Como que está ahí sentadota, ¿verdad? Sin hacer nada, porque Marta es de las que dicen lo que piensan. No se trata de identificarse con alguna de ellas, porque tú puedes decir, pues yo soy de las que dice lo que piensa, pastor, yo no tengo filtros, ¿verdad? Pero que tú tengas libertad, fíjate bien, mujer, que tú tengas libertad para decir lo que piensas no significa que tengas libertad o derecho para lastimar o ofender la vida de otros. Tú tienes libertad para decir lo que piensas, pero tú tienes que tener sabiduría, porque la verdad sin sabiduría puede lastimar. La verdad sin sabiduría no va a ser efectiva en la vida de la persona. Es bien fácil tener la verdad sobre algo. Lo difícil es tener el amor y la sabiduría para decir esa verdad. Qué bueno que tú te consideras una mujer sin filtros y que eso sea señal de ser una mujer íntegra, una mujer que dice lo que piensa, una mujer que no oculta cosas. Si te refieres a eso está bien, pero no ocupes esa idea de ser una mujer sin filtros para a través de tus palabras, ¿verdad?, no filtradas y no bien pensadas, lastimar o herir la vida de otros. Quizá una mujer puede decir, no, pues yo en esta historia me identifico más como María, ¿verdad? Me gusta ver la serie de Josué desde la mañana, pastor, prendo la tele, estoy contemplando a Josué, a Jesús ahí en la tele, ¿verdad? Desde la mañana, ¿verdad? Soy más relajada, no me gusta meterme en problemas. Si sucede algo, pues mejor dejo que pase, ahí Dios dirá, ¿verdad? No, ni ando reclamando, ni ando diciendo, yo aquí como que en este ritmo más lento, ¿verdad? Pero escúchame, aquí no se trata de elegir un bando, el de Marta o el de María. Aquí la idea es que puedas encontrar un equilibrio en tu vida
donde se vea manifestada la vida de Marta y la vida de María en tu vida, mujer. No es elegir un bando, es encontrar un equilibrio. En medio de las actividades diarias y el deseo de servir y trabajar como Dios les ha encargado a las mujeres, encontrar un tiempo para ser discípulas de Jesús, muchas veces es un desafío. Porque Marta estaba adorando a Jesús, ¿o no? Marta estaba adorando a Jesús, Marta estaba sirviendo, Marta estaba trabajando, y esa es una señal de adoración. Hacer para Dios es adoración. Pero María también estaba adorando a Jesús porque estaba a los pies. Ahora, la Biblia dice que María estaba a los pies de Jesús. Esta frase para ti, para mí, puede ser irrelevante. Estar a los pies de Jesús, tú te puedes imaginar que solamente se refiere a que Jesús estaba sentado y María pues estaba a ras de piso, quizá. Pero qué interesante es ver que el apóstol Pablo dice que él, antes de comenzar su ministerio, durante varios años, dice el apóstol Pablo, dice que él estuvo a los pies de Gamaliel. Entonces no es una frase cualquiera. Estar a los pies de alguien, así como el apóstol Pablo la usa, significa estar siendo discipulado, significa estar siendo instruido, enseñado, atento, sumiso y sujeto a una persona de autoridad. Que María estuviera a los pies de Jesús no solamente nos habla de una posición en el espacio, sino más bien nos habla de una posición del corazón, de alguien que estaba siendo discipulada o instruida. No se trata de elegir bandos, se trata de encontrar el equilibrio entre estas dos formas de adoración. El de Marta, que trabaja, que se esfuerza, que saca adelante los hijos, el trabajo, que le gusta servir, porque Dios ha puesto muchas veces en las mujeres ese deseo de servir a otros, de sentirse bien sirviendo, pero sin descuidar la otra parte de la adoración, que es que recuerdes que tú necesitas estar a los pies de Jesús. ¿Qué tan efectiva vas a ser tú en lo que haces? Depende de cuánto tiempo pases a los pies de Jesús. Escúchame bien. Tu efectividad, tu trascendencia, tu impacto en lo que haces depende del tiempo que le dedicas a estar a los pies de Jesús, no al revés. A veces la gente quiere hacer y hacer para poder estar con Jesús, pero la ecuación es al revés. A medida que aprendemos a estar a los pies de Jesús, vamos a ver el impacto en lo que hacemos. Por eso Jesús dice: ora a tu Padre que está en lo secreto y recompensará tu vida en lo público. ¿Sí? Ora a tu Padre que está en ¿dónde? En lo secreto. Ayúdame a predicar. Y te recompensará en lo que está en lo público. ¿Sí? Es el mismo principio. Pasa tiempo con Jesús siendo discipulada. Lee tu Biblia. Adquiere un libro que te hable sobre temas para ti, mujer, para tu vida espiritual. Y en la medida en que tú en lo íntimo estás con Jesús, se verá tu bendición en lo que haces en tu vida diaria. Porque el agotamiento, la falta de propósito, el sentirte que no te valoran, que no te agradecen, que no tiene propósito lo que haces, eso es una señal de que estás perdiendo de vista estar a los pies de Jesús. Porque cuando tú estás a los pies de Jesús, vas a ser efectiva en lo que haces. No vas a necesitar que alguien te agradezca. No vas a necesitar la aprobación. No vas a necesitar el reconocimiento. Porque lo que haces viene de lo que eres en Jesús. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Las mujeres suelen distinguirse por su capacidad de anticipación, de preocupación por los detalles, horarios, organización. Este enfoque puede llevarlas a sentirse atrapadas entre sus responsabilidades y el deseo de dedicar tiempo a Jesús. En el caso de María y Marta, no se trata solo de decidir quién actuó bien o quién está mal. Jesús es muy compasivo y le dice: Marta, Marta. En una traducción repite el nombre, Marta, Marta. En esa traducción solamente le dice: mi apreciada Marta. ¿Por qué? Porque Jesús está siendo empático. Jesús sabe la lucha que hay en el corazón de cada mujer por el hacer y por el estar. Quizá
Tú fuiste de las mujeres que tu mamá te enseñó. Las mujeres no pueden ser flojas, mija, ¿verdad? Y tienen que trabajar y tienen que hacer, y los trastes y esto, porque yo no quiero una mujer floja aquí en mi casa. De repente, eso que tuvo una intención de educarte, porque no fue por mala intención, quizá el enemigo lo utilizó mal, y ahora hay una etiqueta, ¿verdad? De activismo, de hacer para sentirse bien, de hacer para sentirse que estás siendo productiva, que estás siendo valorada, y te has olvidado de esto otro. El equilibrio no tiene que ver con ser perfecta. El equilibrio no es perfección. El equilibrio, ¿verdad?, es encontrar el punto entre la actividad y el tiempo con Jesús. Estas dos mujeres, María y Marta, frecuentemente se contrastan como si cada creyente tuviera que elegir entre ser trabajadora o adoradora. La realidad es que las personalidades y talentos son diferentes, pero eso no significa que la vida cristiana sea una situación del uno o del otro. El Señor desea que todos obviamente, pero en este caso las mujeres, imiten a María en la adoración a los pies, pero también a Marta en el trabajo diligente. ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio? 4 consejos. Primero, transforma tu manera de pensar. Todo este mensaje tiene el propósito de ayudarte a transformar tu manera de pensar. Identifica los pensamientos que empiezan a llenarte de ansiedad, de preocupación. Compáralos con la realidad. ¿Esto que estoy pensando se compara con la realidad? ¿Esto que estoy pensando tiene sentido a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios dice? ¿Esto que me preocupa lo puedo controlar o se sale de mis manos? Tienes que aprender a transformar tu manera de interpretar lo que te pasa. Por eso es bien importante asistir el domingo a la iglesia, por eso es bien importante leer la palabra, por eso es bien importante comprar un libro para un área de tu vida, porque eso te ayuda a transformar tu manera de pensar, ¿sí? Amén. Enfócate en Dios, no en tus tareas. Pocas cosas dañan tanto la vida de una persona como intentar trabajar por Cristo sin dedicar tiempo para tener comunión con Él. Separados de mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Tomamos de Él para poder hacer para Él. Vivimos con Él para poder trabajar con Él. Enfócate en Él, no en las tareas. Jesús tuvo compasión. Jesús sabe la lucha que enfrentas entre el hacer y entre el estar. Hace unos días escuchaba a una persona en un podcast que hablaba de la inteligencia artificial. Y decía, estamos entrando en una época donde ya no se va a saber qué es verdad y qué es mentira. Con las imágenes, los videos, todo inteligencia artificial, que ya no se sabe la verdad. Pero yo creo que desde hace mucho tiempo ya entramos en este juego de no saber lo que es verdad. ¿Por qué? Que tristemente muchas mujeres a veces a través de las redes sociales se dejan engañar por mujeres que han aparentado una vida que no es la realidad. Y tú abres tu red social, abres el Instagram, abres Facebook y ves a estas influencers bien peinadas, bien maquilladas, hijos perfectos, trabajo perfecto, ciudad perfecta, casa perfecta, ¿verdad? Pero a veces ese es un filtro, esa es una mentira, no es una realidad lo que están viviendo. Y te empiezas a comparar con eso, empiezas a ser arrastrada por esa mentira. Tienes que aprender a escuchar la voz correcta, a escuchar tu posición delante de Dios y saber que el valor que tienes y no dejarte guiar por estas apariencias muchas veces, que tanto hombres y mujeres podemos ser presa de esto, déjame decirte. Pero a veces la mujer cae en esta trampa y tienes que tener mucho cuidado de eso. Jesús es compasivo ante la lucha que tú tienes entre el hacer y el estar. Y tienes que escuchar la voz de Jesús. Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada, preocupada. En ese versículo tú puedes poner tu nombre. En ese versículo, en algún momento del día, de la semana que te sientes así, puedes poner tu nombre y decir, Jesús, háblame así como a Marta y dime mi nombre. Estoy afanado, turbado. Ayúdame, Señor, porque sí estoy preocupado. Y Jesús le dice, María ha encontrado la mejor parte y nadie se la puede quitar. Porque tu relación con Jesús nadie te la puede arrebatar. Muchas cosas te pueden ser quitadas. Muchas cosas pueden desaparecer en algún momento, pero lo más importante es tu relación con Jesús y eso nadie te lo puede quitar. Tienes que estar segura en Él, segura con Él, ¿verdad? Para poder ser efectiva en lo que haces. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra.
porque traes una palabra para todos nosotros, Señor, a través de la Escritura. Y hoy oramos, Señor, por cada una de las mujeres aquí presentes, por las hermanas, Señor. Oramos para que en su corazón tu presencia, Señor, pueda ayudarles a este equilibrio entre el estar contigo, el hacer, Señor. Ayúdales a ellas a encontrar su identidad en ti, Señor. Que no sean arrastradas por los estándares de este mundo, de dinero, de belleza, de juventud, sino que la belleza interior es la que tú buscas en ellas, esa belleza que proviene de estar contigo, Jesús. Bendícelas y fortalécelas, Señor, en su lucha diaria entre el estar y el hacer. Que esas virtudes que tú has puesto en ellas no se conviertan en lo que afecte su relación contigo, sino que las usen bien, la preocupación, el trabajo, los detalles, que eso se ocupe para bien en sus vidas y no les robe el deleite ni el gozo. Líbralas de la amargura, ayúdalas a confiar en ti. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso a Jesús.